¿Cómo reaccionarías si tu hijo se va de fiesta con sus amigos y llega más tarde de lo convenido? Opción 1. No le dices nada por temor a que se enoje y te imaginas que va a ser la primera y última vez que lo hará. Opción 2. Te enojas con él, le gritas su falta de responsabilidad y lo golpeas con el cinturón para que sienta tu coraje y no lo vuelva a hacer. O piensa en otro caso. ¿Qué tal si tu esposo busca su playera de fútbol y no la encuentra? Cuando te pregunta dónde está, tú le dices que está aún sin lavar. Al oír esto, tu esposo se pone furioso y empieza a gritarte enfrente de tus hijos, te humilla y te dice que eres una floja e irresponsable. ¿Qué haces? Opción 1. Te quedas callada y agachas la cabeza, pues aunque hayas tenido mucho trabajo y poco tiempo, piensas que debías haber lavado esa playera. Opción 2. Te pones histérica y lo insultas, le gritas y se envuelven en una discusión amarga que asusta a tus hijos. Aunque parezcan extremas, estas son las formas en que comúnmente reaccionamos ante los problemas y suele ser la forma en que muchas familias se comunican. Las personas que reaccionan como la opción 1 se les denomina pasivas y principalmente son tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos e ideas. En ocasiones se limitan a permanecer en silencio por temor a ser rechazadas o incomprendidas. La consecuencia de la comunicación pasiva es que a la larga estas personas, a pesar de ser muy capaces o tener conocimientos y habilidades, pierden oportunidades importantes de trabajo o en los roles sociales que desempeñan. En el otro extremo se encuentra la comunicación agresiva, la cual veíamos ejemplificada en la opción 2. Este tipo de comunicación la utilizan aquellas personas que contemplan sus derechos pero no los de los demás. Imponen su opinión, necesitan menospreciar a los demás para ejercer sus derechos o decir lo que piensan. Utilizan palabras altisonantes y hablan solamente de sí mismas. Al corto y mediano plazo estas personas llegan a ser exitosas, pero a la larga tienden a perder sus amistades por su difícil trato. Al punto intermedio entre estos dos estilos se le denomina comunicación asertiva. La característica más importante de la persona asertiva es que expresa de manera directa pero adecuada sus puntos de vista y necesidades emocionales, siempre con respeto y sin ánimos de ofender. Con la comunicación asertiva se busca abrir posibilidades de diálogo y amistad con los demás. ¿Sabes cómo expresarte asertivamente? Existen 4 ingredientes para que seas asertivo al expresarte. Número 1. Describir los hechos concretos. Cuando describimos los hechos que han ocurrido, el otro no puede negarlos y así podemos partir de ellos para discutir y hacer los planteamientos precisos. Por ejemplo, no es conveniente decir eres un vago, sino decir vengo observando que te levantas desde hace ya varias semanas a la hora de comer. Número 2. Manifestar nuestros sentimientos y pensamientos. Para eso debemos comunicar de forma contundente y clara cómo nos hace sentir aquello que ha ocurrido y qué es lo que pensamos sobre eso. Es el momento de decir estoy harto de esta situación y ya no la soporto más. O me he sentido humillado y denigrado. Con esto no se trata de verlo como justificación, sino qué es lo que sentimos y tenemos derecho a externarlo para que nos entiendan. Número 3. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos. No se trata de hablar de forma general. Quiero que seas más educado. Quiero que me respetes. Quiero que no seas vago. Sino que hay que ser más concreto y operativo. Quiero que quites los pies de mi mesa. Quiero que cuando hablo me mires a los ojos y contestes a lo que te pregunto. Quiero que estudies 3 horas diarias. Son conductas concretas que el otro puede entender y hacer. Número 4. Especificar las consecuencias. Dejar claro lo que va a ocurrir cuando hagan lo que pides. Es preferible especificar lo que van a obtener de forma positiva. De otra manera, si se plantea como un castigo, es mucho menos efectivo que los premios. Si utilizamos los 4 ingredientes como respuesta, los 2 casos se podrían mejorar de la siguiente manera. Caso número 1. Hijo, he estado esperando durante la noche sin saber lo que pasaba. Me he puesto nervioso e irritado. Si otra vez te retrasas, avísame y harás la espera menos angustiosa. Caso número 2. Estos días he tenido mucho trabajo y no me alcanzó el tiempo. Quisiera que para otra ocasión, si me vas a decir algo, sea de buena manera y no enfrente de los niños ni de nadie, porque me siento humillada y ofendida cuando me hablas en ese tono. Dame la playera. En un momento más voy a poner ropa en la lavadora. No olvidemos fomentar la asertividad en nuestros hijos. Una manera sencilla de hacerlo es incluir a nuestros hijos en las decisiones familiares. Esto contribuye a que participen activamente en las conversaciones y expresen sus puntos de vista. Es importante que los padres transmitamos a los hijos nuestras alegrías y buenos momentos, escuchar las opiniones y ser perceptivos a sus sentimientos. En la comunicación en pareja es muy importante que exista armonía. Esto para dar ejemplo a nuestros hijos. Recuerda que todos podemos ser personas asertivas, solo es necesario practicar y pulir las habilidades sociales y de comunicación.
Empieza a trabajar en tu persona. Comunicarse es el principio de la trascendencia.